Bueno, vamos a hablar, la clase de hoy es la clase de auditoría. Ya hemos trabajado en esta clase anteriormente y hemos estado haciendo las aclaraciones de que auditoría pues es parte de auditar, es parte de la contabilidad, la cual se puede resumir en una práctica, ¿verdad? En la práctica que siempre que llevan los peritos. Vamos a hablar ahorita de planificar. Acá a mis espaldas pues logré copiar eh, más o menos alguna parte del tema que me corresponde hoy. No sé si alcanzas a ver y si no, pues lo voy a decir porque tengo problema con la luz. Bien, dice planificar auditoría. Dice, ¿para qué planificamos nosotros, los que nos dedicamos a la parte contable, para qué se planifican auditorías? Y las grandes empresas o empresarios, ¿por qué es que planifican auditorías tanto internas como externas? Acá coloqué algunos conceptos, no conceptos, sino algunas disposiciones por las cuales se llevan a cabo. Dice de que se busca evidencia, ¿verdad? Se busca declarar hechos en la historia de determinada empresa. Para eso es que se utiliza una auditoría, ¿verdad? Para buscar evidencia. ¿Para qué? No solo para criticar la parte que estamos haciendo mal, sino aparte de criticar constructivamente la parte que no está bien, vamos a tomar medidas, ¿verdad? Unas medidas que sirvan de clave para mejorar lo que están haciendo las empresas y para poder dar un buen informe como contadores o como auditores a los que nos están solicitando. Bueno, dice de que el programa de auditoría dice que desarrolla un plan. Dice que este plan va a incluir periodo de tiempo, va a incluir información y registros. Me detengo ahí un momento. Si nosotros somos la firma de auditores que nos están enviando para auditar una empresa, nosotros tenemos que llegar de sorpresa. No, ¿verdad? Tenemos que dar un aviso. ¿Por qué? Porque a nosotros como auditores nos tienen que presentar un tipo de evidencia, que es lo que acabamos de estar hablando, ¿verdad? De cómo corroborar lo que están presentando. Y eso ya lo sabemos que son los documentos o papeles de que tanto se habla en auditoría. Es el material de soporte, ¿verdad? Dice que tenemos que tener un periodo de tiempo. Cuando nosotros vamos a llegar a hacer una auditoría externa a una empresa, vamos a darles el tiempo necesario para recabar toda esa información que vamos a requerir para llevar a cabo nuestro trabajo. Entonces debemos de pedirles un periodo de tiempo. Nos tienen que preparar información, registros. Tenemos que hacer una programación, ¿ya? Entonces el auditor eh, tiene a su disposición algunos, ¿cómo le llamamos? Unas estrategias o algún formato para poder hacer una programación, ¿verdad? No todo se hace, mañana llego y lo hago a ciegas, no, ¿verdad? Tiene que tener una programación para informar a las personas que deben de tenernos listos. También se debe indicar la finalidad, ¿verdad? Ya sabemos cuál es la finalidad, pero pueden haber varias finalidades. Puede ser de que sea una empresa que esté muy bien, que esté en el punto máximo de equilibrio, pero que hay decisiones que se deben tomar, que hay que tomar nuevas medidas con eficacia. Entonces vamos a indicar cuál es la finalidad y el alcance de la auditoría que estamos haciendo. O sea, el alcance quiere decir a dónde vamos a llegar o cuál es nuestra meta para llegar a esa auditoría. Bueno, dice de que tiene 4 fases, aquí lo tengo bien resumido, 4 fases. La primera, como lo habíamos hablado, es planificar, indicar fechas y recursos, lo que acabo de decir. La segunda es implementar, o sea, cómo lo vamos a hacer, decir qué es lo que vamos a necesitar. Seguimiento, pues que tiene que cumplir con el plan que ya hemos presentado en ese formato que acabo de hablar, acerca donde vamos a hacer una programación de lo que vamos a hacer en la auditoría.
vamos a actuar, o sea, ya la está actuando, pues se entiende de que es cuando nosotros ya vamos a verificar lo que nos están presentando con el aviso previo que se ha indicado y con la programación previa que hemos enviado para que nos tengan listo lo que vamos a necesitar. Bueno, siempre vamos a encontrar problemas, eso es así. Y en auditoría o un contador público y auditor, los defectos que encuentre en cualquier negocio, los defectos cualquiera que sea, va a ser igual a dinero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos, permíteme, si nosotros tenemos defectos, si nosotros tenemos defectos, vamos a estar perdiendo dinero. ¿En dónde se está basando cuando decimos de que vamos a tener pérdida? Eso es para contadores, es básico, ¿verdad? Es la palabra clave. Buenas tardes. Es la palabra clave. Vamos a tener defectos, tenemos pérdida y lo que nos interesa a los contadores públicos y auditores es que no haya pérdida, sino al contrario, pues que haya una ganancia, ¿verdad? Entonces, de eso se trata. Bueno, vamos a hablar ahora de algo que ya no pude colocarlo ahí, vamos a hablar de la gestión de procesos. Si pueden tomar nota, sería bueno. Hablemos de gestión. Vamos a desglosar la palabra y vamos a saber de qué gestión como tal quiere decir que nosotros vamos a gestionar, han escuchado, vamos a preparar, vamos a hacer uso de nuestros conocimientos. Esto es gestión de procesos. ¿Cuáles son las funciones para dichos procesos? Vamos a establecer alcances, vamos a establecer y evaluar riesgos, de eso se trata una auditoría, para evaluar riesgos importantes que se tengan dentro de una empresa. Establecer esos procesos, esos procedimientos que si no están de acuerdo a lo que necesita la empresa o a la política de la empresa, nosotros vamos a poder dar una opinión y modificar lo que estamos diciendo. Vamos a tener los recursos necesarios, que eso ya lo había hablado a un principio, de que debemos de contar con los recursos y previo a esto pues se hace un requerimiento para llevar a cabo el proceso. Vamos a medir, ¿sí? Vamos a medir el funcionamiento de esa empresa. Dice que lo que no se mide no se puede mejorar y así es todo en la vida, ¿verdad? Lo que uno no mide, lo que uno no tiene un alcance, una visualización, no se va a poder mejorar nunca, ¿verdad? Tenemos que medir causas, consecuencias de todo lo que se haga. En este caso estamos hablando de pura contabilidad, entonces es contar. Dice que gestión es cada una de las operaciones que se lleva a cabo en una empresa. Desde el punto jerárquico, desde lo más alto jerárquicamente hasta la parte operativa que queda hasta abajo, tienen un papel muy importante para poder utilizar estas gestiones o poderlas echarlas a andar. Dice de que debemos de utilizar estrategias, tácticas, operativos para poder mejorar lo que nosotros podamos encontrar que no está funcionando en esa empresa. Dice de que hay dos palabras que sabemos el concepto, pero debemos de como que interpretarlo de otra manera. Y son dos palabritas que casi siempre nos dan un poco de problema, que es la eficiencia y la eficacia. Ya lo habíamos hablado anteriormente, pero me gustaría que lo dejaran por escrito. ¿Sí? ¿Alguien me iba a hablar? Disculpe una pregunta, ¿por qué en auditoría también vemos todo lo que es contable, pues? Prácticamente. Vemos Prácticamente casi todo lo que estamos viendo es contable. Existe la auditoría, ¿no? bueno, Ver que esté bien la cuenta. lo expliqué a un principio, pero lo voy a decir de nuevo. Auditoría es calificar, revisar todo el proceso que ha hecho el contador, ¿ya? O sea, está en un nivel jerárquico más alto que el contador. El contador tiene que revisar esas gestiones, ¿sabes? Esto no entraron a un principio. Dice de que cuando se va a hacer una auditoría, ¿sí? Debemos de tener, hablemoslo así, una calendarización. Acá detrás de la pizarra lo tengo, yo sé que no es muy
visible, ¿verdad? Pero dice de que nosotros tenemos que indicar con una programación para las personas que tienen que presentarnos todos los documentos necesarios para hacer esa auditoría. Entonces, por eso auditoría es práctica, con la única diferencia que el que hace los estados financieros directamente es el contador. El auditor solo los mide. Estábamos hablando de lo que es medir las gestiones. Estábamos hablando que gestiones es el proceso que O sea lleva. que prácticamente el auditor siempre va a ir por encima del contador. ¿Va a ir? Perdón. Encima del contador, o sea, siempre va a ir por encima del contador, ¿verdad? Prácticamente. Sí, o sea, el conocimiento, por ejemplo, si tú pides auditoría, ¿ya? Tú ya llevas deje de hablar entre gente. Tú ya llevas la base de lo que es un contador, pero tú vas a seguir tu estudio. Si tú sigues en la misma dirección que sería auditoría para hacerte superior a lo que hace un contador, tienes que seguir estudiando, ¿verdad? Esa misma carrera. ¿Por qué? Porque tú ya vas a estar facultado para ir a auditar el trabajo, la gestión, el procedimiento que hacen en una empresa, su equipo de trabajo. Quienes conforman su equipo de trabajo, hablando económicamente, hablando administrativamente, financieramente, es el área contable, donde está el área de contadores, auxiliares de contabilidad y administrador. Esa es la parte financiera. Entonces, el auditor, a la hora de haber informado, al haber dado una calendarización, una programación de que va a llegar a X empresa a llevar a cabo esta gestión que le están solicitando, debe de tener ya toda la papelería, por eso dice papeles de auditor, ¿verdad? Para que el auditor solo llegue y requiera esos documentos que necesita. No lo hicimos de una manera sin pensar, sino que previamente ya se envió una programación de lo que vamos a hacer el tiempo que lleve esa auditoría. Es que eso lo dije al principio, entonces yo creo que por eso no me habías entendido un poquito, ¿verdad? Pero estábamos hablando de dos palabritas que son claves en una empresa y en una gestión. Estábamos hablando de eficacia, ¿verdad? La vez pasada lo mencionábamos, ¿verdad? Que eficacia es la capacidad para producir el efecto deseado de hacer un fin o de llegar a un fin. Entonces, eficacia va a ser eso. Eficacia va a ser la capacidad que nosotros tenemos para cumplir con lo establecido, con una meta. Tenemos que saber cómo llegar. Y para llegar no podemos hacerlo saltándonos puestos jerárquicos, sino lo tenemos que hacer de una gestión hacia otra para poder llegar a un buen fin. Ahora, la eficiencia es la capacidad para realizar o cumplir la función que nos están imponiendo, ¿verdad? La eficacia puede ser de que sea muy eficaz, pero si yo no soy eficiente en lo que hago, no voy a poder dar un resultado como un fin a mi trabajo, ahora sea es el que sea, pero repito, estoy hablando de lo que es contabilidad, el área de conteo, ¿verdad? Porque alguien decía por ahí, es bien cierto, ¿verdad? Que se mide lo que es medible, ¿verdad? Se cuenta lo que es contable y lo que no es medible ni contable, nosotros lo vamos a hacer medible y contable, ¿verdad? Todo en la vida se puede medir, ¿sí? De acuerdo a la capacidad que nosotros tengamos. Y en lo que es contabilidad se puede medir porque hay términos cualitativos y cuantitativos. Cuando digo cuantitativos, estamos hablando específicamente de las cantidades. Estamos hablando en cuanto a cantidades, pero también hay cualidades que debemos de tomar en cuenta. Cuando ustedes entraron, estaba diciendo precisamente que cuando nosotros, los contadores, encontramos errores, ¿sí? O cuando nosotros encontramos defectos, para nosotros debe de ser pérdida, ¿sí? Para nosotros es una pérdida, no es otra cosa más que pérdida. Entonces, por eso el contador se dice cuadrado. Hay errores, no hay eficiencia, no hay eficacia, hay pérdida. Y la pérdida no la quiere ningún contador ni auditor, mucho menos ninguna empresa. Entonces debe ir de la mano, ¿verdad? Entonces, como les decía, se mide lo que es medible, se cuenta lo que es contable y si no, nosotros hacemos que se mida y se contabilice.
De eso se trata. Dice de que hablamos de un valor agregado. No sé si alguien puede pedir la palabra y me dice cuando hablamos de un valor agregado y no me refiero al IVA. En cuanto a trabajo, por ejemplo, ¿qué es un valor agregado? Por ejemplo, como la plusvalía, que es el beneficio que sacamos a partir de algo, de un servicio, trabajo u venta. Muy bien, gracias, Carlos. Una opinión más. ¿Cuál es el valor agregado o plusvalor? También se le llama plusvalor. En algunos libros le llaman plusvalor. ¿Será que cuando pasamos de 8 horas diarias, que es lo que nos indica el Código de Comercio, estamos dando un valor agregado? ¿No? Es medible, ¿verdad? Pero resulta esto. Todo trabajador da su valor en 4 horas. Eso es comprobado científicamente, ya como una ciencia que es así como se oye. No porque lo diga yo, sino porque está ya en la ciencia contable. Un trabajador saca su tarea, cumple con los compromisos en 4 horas, ¿ya? Pero nosotros nos tienen 8, ¿sí? Esas 4 horas adicionales se le llama plusvalor o valor agregado, ¿sí? El valor agregado prácticamente es la diferencia entre los precios del mercado y los costos de producción. Bueno, sí, cuando hablamos ya de términos de un cierre contable, ¿ya? Pero cuando estamos hablando, cuando estamos hablando de gestión de proyectos, sí, eso que dijo Kevin es acertado. Pero cuando estamos hablando de valor agregado, no al capital, ¿verdad? Que es lo que me está diciendo Kevin, sino estamos hablando de un valor agregado a lo que nosotros estamos haciendo en el trabajo. Trabajar 8 horas es una ley que está en el Código de Comercio. Sin embargo, sacamos el trabajo en 4 horas. El trabajador da. El resto es un plusvalor, una ganancia extra. Cuando hacemos horas extras, ¿será que es un plusvalor? Estoy hablando de la empresa, no de mí. Del plusvalor de la empresa, ¿será que es un plusvalor? No. Para la empresa no. Para la empresa no. Para la empresa no, No, para la empresa no. Porque la empresa siempre va a ir en un solo de ganar. Si hace horas extras, cierto, va a desembolsar más dinero, pero ¿qué sucede? Va a tener Pero más. eso no es prácticamente como que una pérdida para la empresa. Ajá. No. Nunca un trabajador va a generar pérdida. Nunca. Hace horas extras porque va a obtener más producto. Vamos a suponer que es una maquila para verlo un poquito más claro. Ustedes creen que la empresa se va a quedar pobre, una maquila se va a quedar pobre porque le dio 10 horas extras a un empleado. No, al contrario, está desembolsando dinero, pero la producción va a ser mucho más elevada que si no hubiera pagado las horas extras, ¿ya? Y no le va a pagar, acuérdense que las horas extras se paga el 1.5, ¿sí? Eso es lo que hemos aprendido en horas extras. Entonces la empresa nunca pierde. Son tácticas, son políticas que se llevan a cabo y que siempre va a trabajar, va a ganar el empresario. El empleado va a ser explotado, ¿ya? En horas extras. ¿Por qué? Porque está dando más de lo que la ley indica, está sacrificando más su tiempo. Y recordémonos, en contabilidad tiempo es igual a dinero, es igual a efectividad, ¿sí? El tiempo que nosotros perdemos en una empresa es pérdida. Y como dije, la pérdida no debe de existir en nuestro lenguaje como contadores, ¿ya? Si alguien dice es que tengo tiempo, usted está perdiendo el tiempo porque usted bien pudiera estar haciendo otra cosa para ser mejor, ¿verdad? Entonces perdemos el tiempo. Cuando lo utilizamos como un descanso normal, pues obviamente que sí es regenerar nuestro cuerpo, nuestra mente, pero cuando ya lo hacemos como una costumbre, estamos perdiendo ese tiempo, ese dinero que pudiéramos obtener de hacer algún trabajo. Entonces, regreso al tema. Cuando hablamos al valor agregado, estamos hablando de eso. Hay empresas que le dicen, mire, usted no va a hacer horas extras, usted va a dar una mía más. ¿Han escuchado eso?
Ustedes creen que es, y uno que dice, así lo voy a hacer porque así no me despido. Pero ¿será que esa mía más, a quién le beneficia? ¿A mí como empleado? No, está beneficiando a la empresa. Sin embargo, las políticas de la empresa, grandes políticas empresariales, eso lo ven como una medida, una política, una estrategia psicológica en el cual le van a decir al empleado, mire, usted tiene que trabajar siempre dando una mía más, ¿verdad? Y uno lo hace, ¿verdad? Cuando uno siente que está trabajando, ya lo hizo. ¿Por qué? Porque necesita conservar ese trabajo, ¿verdad? Entonces, está dando la mía más, ¿verdad? Para beneficio, no suyo, sino de la empresa. Bueno, estábamos hablando del valor agregado. Dice que es medible, sí es medible. ¿Los proyectos será que los podemos medir? No vamos a ir a utilizar una regla o un metro, ¿verdad? ¿Es medible en cuanto a estrategias contables? Los proyectos, claro que son medibles. Usted puede llevar a cabo, por eso vamos a ver más adelante, cómo las estadísticas proyectan los resultados de una empresa, ¿verdad? Porque estamos marcando, en esas estadísticas nos sirven para ver el comportamiento de lo que estamos haciendo. Entonces, por eso ustedes llevan estadística, ¿no? Porque van a trabajar como auditores o como contables, van a trabajar con estadísticas, porque de ahí depende cómo nosotros vamos a ver el mejorar, el hacer mayor productividad en una empresa. Estábamos hablando que los procesos también se pueden medir. Los equipos también, estoy hablando de equipos de trabajo, también se pueden medir de cuántos van a formar, ¿verdad? Entonces, es como una secuencia a todo lo que lleva un auditor, ¿verdad? Pero lleva ese procedimiento en forma pausada y con aviso. Para ustedes, ¿qué es perspectiva? ¿Qué es una Un diferente punto de vista. Sí, muy bien. ¿Qué más? Si hablamos de una organización, una perspectiva dice, vamos a observar, ¿sí? Como auditores, vamos a observar el trabajo del líder. ¿Quién es el líder de una empresa? Le llaman de diferentes maneras. Puede ser el representante legal, puede ser un gerente, puede ser un supervisor, ¿sí? El que esté al frente de esa empresa, ese va a ser el líder, ¿verdad? Ese líder tiene que modificar, tiene que cambiar, ¿verdad? ¿Cómo, cuándo, por qué lo hace? Es una perspectiva que vamos a tomar como auditores, el ver a ese líder cómo está actuando en la empresa, ¿verdad? Porque de ahí depende el funcionamiento. Recuérdense que el líder, pues obviamente va a ir al frente de todo, está arriba, y lo que resulte jerárquicamente abajo va a ser resultado de este líder, ¿verdad? Entonces, dice, para eso es que nosotros vamos a enfocarnos en la palabra proceso. Esa es la palabra, ¿verdad? Que vamos a ver que son procesos. De ahora en adelante vamos a estar hablando de procesos, cómo los vamos a elaborar. Dice que para validar, sabemos que validar, ¿qué es? ¿Qué es validar? Revisar y que todo esté Aprobar, bien. aprobar, ¿sí? Dar un hecho como funcional, eso es una validad, ¿verdad? En pocas palabras es aprobar para dirigir, ¿verdad? Para dirigir cómo, ajustando lo que no esté bien. Si no está bien porque no tenemos recursos, pues vamos a habilitar esos recursos. ¿Qué quiere decir? Que siempre vamos a tener que invertir. Siempre vamos a invertir en algo económicamente o bien cualitativamente. Vamos a tener que habilitar, vamos a tener que generar, ¿verdad? Dinero para poder llevar a cabo esos cambios, ¿verdad? Y generar evidencias, o sea, vamos a llegar a unos objetivos que se deben de cumplir. Si no se cumplen, obviamente no estamos haciendo algo bien y para eso es el trabajo del auditor, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar de cómo intervenir puntos de control. ¿Será que los puntos de control yo los puedo llevar en cualquier momento en una empresa sin estudios previos? ¿Será? Si se aprende de forma empírica, tal vez. Si es una empresa pequeña. Y si estoy hablando de una empresa millonaria,
¿Será que la sociedad, cualquier tipo de sociedad que esté conformada esa empresa, va a querer escuchar la palabra pérdida o le va a dar hasta alergia? No, Sí, No, no, mis, no le gustaría al escuchar eso. contrario, va a querer escuchar la palabra ganancia. si damos pérdida, nos sacatean en ese mismo momento, ¿verdad? Esa es una palabra no Patitas para adecuada, la calle. Es como no, cargar el capital, mis. ajá, no apta, cabal, no apta para personas que no asuman riesgos, ¿ya? De verdad que sí. Sí, porque estábamos hablando, ¿verdad, Kevin? Tú fuiste que me pusiste capital cargado en una ocasión, pero eso te quedó de experiencia para toda la vida, porque jamás se va a abonar el capital, ¿verdad? Entonces, el capital lo que tiene que ver es valor agregado todo el tiempo. Ya habíamos hablado que Es casi como cargar las ventas, mis. O sea, es algo imperdonable, ¿no? Para el trabajador, prácticamente. no, es que ya no va a pasar de ahí, de ese día, único día que va a hacer eso, ahora. Bueno, entonces dice que para tomar decisiones en una empresa no lo podemos hacer empíricamente, ya cuando es algo formal. Ahora, si nosotros tenemos un negocio en una tiendita de barrio, ¿sí? Ahí sí podemos hasta actuar empíricamente, ¿verdad? Como lo hacen los de las tiendas, ¿verdad? ¿Qué hacer para mejorar mi venta, ¿verdad? ¿Qué debo de hacer? ¿Será que cambio de punto acá, me paso a otro local? ¿O será que tengo que vender bebidas alcohólicas para mejorar? ¿O será que las debo de quitar para poder mejorar porque no viene? O sea, está buscando por qué están pasando las cosas y puede decir, bueno, me voy a cambiar de lugar, ¿verdad? Voy a pasarme al local que está a la vuelta. Pero no es lo mismo hablar de sociedades, ¿verdad? Anónimas, que no podemos hacerlo en cuanto nosotros podamos, tenemos que tener una base para poder tomarla, ¿verdad? Tener puntos de control, pero en momentos claves, en momentos oportunos y adecuados para hacer ciertos cambios o para hacer adicionales, ¿verdad? O sea, para poner otro negocio, si no me está funcionando adecuadamente, tomar algunas soluciones que yo pueda llevar a cabo. Pero como les digo, se hará a base de estudio, a base de haber hecho ya una auditoría previa. Entonces, no sé si tienen alguna duda con respecto, es un tema bien, bien interesante, ¿verdad? A mí me encanta la auditoría, tal vez por eso, pero no sé si ustedes tienen alguna duda de lo que estamos hablando o algo que aportar a la clase. ¿Qué es una gestión, Kevin? ¿Qué es una gestión? Estamos hablando de gestión, de lo medible, proceso. Lo medible, pero ¿lo medible o lo contable, mis? Igual, yo solo te pregunto, ¿qué es una gestión a nivel empresa? A nivel auditoría, va a crear gestiones. Una empresa tiene sus propias gestiones. Para mí, una gestión es la que se lleva a cabo para conseguir o resolver alguna cosa. Sí, ¿verdad? Eso es de cada una de las operaciones que hace la empresa, ¿verdad? Eso es gestionar. Porque también puede ser, buscar. también es la que realizan para dirigir y administrar un negocio o una empresa. Esas son gestiones, ¿verdad? Cómo nosotros vamos a gestionar nuestra empresa. ¿Qué políticas vamos a utilizar en esa empresa? Porque puede ser que haya empresas que tienen la política de aquí no horas extras, ¿verdad? Aquí no funcionan las horas extras. Pero sería ilógico que yo me fuera a una maquila y que dijera que ahí no me es funcionar las horas extras. Ahí no estaría yo hablando de nada funcional, ¿verdad? Ni de una táctica adecuada para mejorar la producción de esa maquila. Ahí sí es necesario trabajar horas extras, porque si no, o trabajar por metas a destajo, se recuerdan que eso lo vieron, ¿verdad? Trabajar por metas a destajo y así es como ganan. Obviamente, en la mayoría de maquilas no ofrecen un salario mínimo. Favorable. Ese salario, o si hay algunas, no digo que no haya ninguna, sí las hay, pero en la mayoría de maquilas no ofrecen un salario mínimo, sino que hacen su salario con un salario base más sus horas extras, ¿verdad? Hay quienes no duermen, les dan 20 minutos para comer,
3 idas al baño, créanmelo, esas son las políticas de empresas. Y en algunos países, ya tercermundistas, bueno, nosotros también, pero hay otros con más alto nivel de pobreza, ¿verdad? Donde les obligan a usar pañales desechables. ¿Por qué? Porque no pueden ir al baño. No pueden ir al baño más de una vez. Si es una señorita, tiene que ver cómo se protege cuando anda en su tiempo de periodo, ¿no? Entonces son cosas que no son humanas, ¿verdad? Y que se dan y que nosotros desconocemos. Donde también en muchos lugares se dan también es en los call centers. No en todos, ¿sí? Pero en la mayoría de call centers usted no tiene permiso para ir al baño, ¿ya? Le dan una vez al día. Imagínense que uno llegue enfermo, es un problema bien serio, pero ellos no andan midiendo ese tipo de cosas. La miden a su valor, porque ya hablamos de que todo en la vida es medible, ¿verdad? Que todo en la vida tiene un valor, tiene un plusvalor, ¿verdad? Entonces debemos de ser medibles toda la vida, pero estas empresas que les estoy mencionando tienen sus propias políticas un tanto inadecuadas, pero sin embargo se dan, ¿verdad? Entonces, como ya va a terminar la clase, chicos, no sé si hay alguna duda. Ahorita quedan 4 minutos. Voy a cortar la grabación y les voy a mencionar lo que nos dijeron hoy, ya se lo había mencionado Emilio, para lo de los proyectos, ¿verdad? Que no es mucho lo que les tengo que decir, pero sin embargo es necesario que lo sepan.